Ahora quiero saludar en Venezuela, en Caracas, a Daniel Barnaghi. Él es doctor en Ciencias Políticas, analista internacional, nos acompaña este viernes. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes y a toda su teleaudiencia en toda América. ¿Qué significa para Venezuela esta serie de pronunciamientos que han venido produciéndose en las últimas semanas y en las últimas horas? Bueno, yo creo que en Venezuela está habiendo un punto de inflexión bastante importante desde el punto de vista político, sobre todo a partir de la Cumbre de las Américas en Panamá, donde desafortunadamente la actuación de la primera magistratura venezolana pues no fue la más feliz. De alguna manera se vio un conjunto de presiones de naturaleza política y económica para que Venezuela se adecúe a lo que internacionalmente se entiende como una democracia. Una de las cosas tiene que ver con la inexistencia de presos políticos en un sistema que se autodenomina democrático, y es un contrasentido que haya tal cantidad de importantes personeros y estudiantes, personas del mundo civil, presas simplemente por disentir. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de democracia. Pero del mismo modo, el tema de la inseguridad que se vive en Venezuela y de la escasez tanto de productos básicos como lo que significa en general el acceso de Venezuela al mundo exterior se está viendo gravemente restringido. Sobre todo en los últimos meses, pero es un proceso que ya tiene varios años que está en una franca decadencia. Los pronunciamientos tienen que ver con el rescate de la calidad de vida en Venezuela, tanto desde el punto de vista político como económico. Ahora, ¿le llega, digamos, al venezolano de a pie esta información, estos pronunciamientos que se vienen produciendo a nivel internacional? ¿Afecta de alguna manera, altera su cotidianidad? Bueno, esa pregunta en sí misma es muy interesante porque usted hace alusión a dos conceptos que son medulares en este momento, que es el concepto de gobernabilidad y de gobernanza. Si bien en este espacio, que es muy breve, no vale la pena hacer grandes disertaciones teóricas, yo creo que ese es un concepto que va a tener que ser trabajado en las próximas semanas y meses. Pero básicamente, en este momento, el ciudadano de a pie no tiene ninguna incidencia en ese tipo de pronunciamientos, pero en un plazo que sea un poco mayor que el inmediato sí lo va a tener. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional está haciendo un conjunto de esfuerzos para limitar la influencia de Venezuela sobre países cercanos en América Latina. En la medida que este sistema político tenga cada vez menos amigos, esté cada vez más cercado, el precio del petróleo siga manteniéndose en este nivel o incluso baje, el gobierno venezolano va a tener que tomar unas acciones que van en contra de la ideología que hasta ahora y durante los últimos 16 años ha venido produciendo y propagando a lo largo de decretos y de otros documentos oficiales. Entonces, ese ciudadano de a pie en este momento está, por un lado, desesperado porque no consigue productos básicos, por otro lado, está muy atemorizado por el tema de la inseguridad. Pero también, y no se puede negar, hay una parte de la población que sigue creyendo en el proyecto del presidente Chávez, pero que desconfía profundamente de la capacidad del presidente Maduro de implantarlo en el largo plazo. Así que es una cuestión de tener algo de paciencia, y sí, en algún momento va a impactar. Ahora, Daniel, le hago una pregunta que le hacía a la diputada española con quien conversábamos hace unos minutos y que le he hecho también a partir de estos pronunciamientos a algunos de nuestros invitados. Me interesa su punto de vista. ¿Hasta cuándo el gobierno de Nicolás Maduro puede ignorar este tipo de pronunciamientos o como respuesta simplemente soltar una andanada de insultos con todo aquel que se atreva a pronunciarse? Sí, bueno, desde el punto de vista teórico, el gobierno venezolano puede ignorar esto para siempre, porque el gobierno venezolano ha hecho un esfuerzo gigantesco en que el eslogan de que tenemos patria, de que somos una nación soberana y libre y nuevamente liberada con
con el finado presidente Hugo Chávez, es una frase que el gobierno va a tratar de mantener en el tiempo desde el punto de vista práctico por muchísimo tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la parte que apoya al gobierno desde el punto de vista social es cada vez más pequeña. O sea, el apoyo real que tiene este movimiento político es cada vez menor, simple y llanamente porque es inocultable hasta para la gente que más apoya el sistema. El problema de la escasez, que está en todos los rubros de la economía, el problema de la inseguridad, pero también el problema en general de lo que es la calidad de vida. La calidad de vida del venezolano, que el presidente Chávez había prometido que iba a desaparecer la pobreza, que iban a desaparecer los niños de la calle y que si no él se iba a cambiar el nombre, etcétera, etcétera. Son promesas que quedaron enterradas en el pasado. El presidente Maduro también ha hecho un conjunto de promesas de continuar profundizando una revolución que no está satisfaciendo sino única y exclusivamente a los ejecutores de la revolución, pero a la sociedad que necesita ir a una farmacia a conseguir medicina o ir a un CDI y buscar un remedio para su dolencia, no lo está consiguiendo. Así que más tarde o más temprano, este tipo de sistemas tienden a ser no explosión, sino implosión, porque no logran conciliar las promesas con las realidades que es capaz de ofrecer. En el ámbito internacional, Nicolás Maduro va quedando de alguna forma rezagado. En Panamá, por ejemplo, se produjo un cacerolazo estrepitoso en el trayecto que hacía Nicolás Maduro del hotel al centro de convenciones. Posterior a este encuentro oficial, por ejemplo, Maduro no fue a la cena de los presidentes, hecho que se comentó tanto en redes sociales como en la prensa local. Bueno, hay dos elementos que distinguen claramente lo que fue la presidencia de Hugo Chávez de lo que es la presidencia de Nicolás Maduro. Hugo Chávez tenía un gran carisma, tenía unas cualidades de expresión, de comunicación y de conexión con las bases populares que trascendían las fronteras venezolanas y que había una identificación en todas las latitudes, en mucha gente que de alguna manera compra o compraba el concepto de la izquierda redistributiva, hallaba en Chávez a un gran portavoz. Pero además el precio del petróleo estaba en $100 o en más durante mucho tiempo. Es decir, lo que no compraba el carisma y el mesianismo de Chávez, pues lo compraba el dinero producto de la venta del petróleo. ¿Qué pasa con el presidente Maduro? El presidente Maduro no tiene las ideas tan claras como las tenía el presidente Chávez, lo que tiene es una doctrina internalizada, pero no tiene ningún tipo de carisma, no logra vender ese concepto ni interna ni exteriormente, pero tampoco tiene ya la chequera, porque la realidad económica venezolana es que es un país que si bien no ha entrado en default, en impagos de compromisos económicos, la realidad económica es que una inflación real muy cercana al 100%, con 5 tipos de cambio que coexisten, hace poco viable el modelo económico y eso significa que aunque tuviera carisma el presidente Maduro, no tiene la chequera que tenía el presidente Chávez para comprar las voluntades que antes se compraban a todo lo largo y ancho del mundo. Ya ni siquiera en Venezuela, aunque se siguen comprando voluntades, ya son muy contadas, mucho menos. Y ya que mencioné Panamá y la Cumbre de las Américas, no había tenido la oportunidad, hemos tenido mucha información en esta semana, de comentar el video que circuló posterior a lo que fue la presencia de Nicolás Maduro en Panamá, con un doble que en algún minuto salió del hotel. Yo quiero comentarlo con Daniel Bernagui, pero quiero comentar con ustedes el video y luego venimos nuevamente con nuestro invitado. Esto fue lo que circuló o lo que se grabó en el momento en que se creyó que estaba saliendo del hotel Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Las voces que ustedes escuchan o son las voces de los periodistas que estaban allí. Hay otro video donde se ve perfectamente la cara de los corresponsales que se encontraban frente al hotel donde estaba alojado Nicolás Maduro, cuando les dicen que va saliendo y cuando ven esta pareja que sale rodeada de la Guardia Presidencial y se monta en este carro. Y no era Maduro. Yo le pregunto a Daniel Bernaghi, ¿qué es esto? O sea, ¿hay necesidad de hacer estas cosas? Sí hay necesidad de hacer esas cosas porque eso ocupa centimetraje en la mayor parte de los medios de comunicación. Lo decía Mao, lo decía Stalin y casi todos los líderes de la izquierda radical, y por supuesto lo dijo Fidel Castro y lo sigue diciendo. Es importante tener centimetraje, es importante ser el dueño de la agenda pública. No importa si la agenda pública se basa en hechos reales o en elementos ficticios, pero es importante distraer la opinión pública de los problemas reales porque es la única forma de seguir ganando tiempo. El tema de los dobles no tiene nada que ver con lo de la seguridad o con el miedo a un supuesto magnicidio, que además es el leitmotiv de toda la izquierda desde 1917. O sea, eso tampoco lo inventó Fidel Castro, a quien se le atribuye, eso no es verdad. Eso realmente, bueno, y además mucho antes de la instauración del comunismo, también reyes, monarcas, siempre han hablado de magnicidio porque es una forma de llamar la atención, pero en este caso en particular es tal la situación social, política y económica desde el punto de vista de lo que yo entiendo como conmoción pasiva, que se necesitan buscar ese y muchos más elementos distractores para tratar de poner la vista en otro sitio y no en el análisis de las razones que originan los problemas en Venezuela y, por supuesto, no poner escucha en cuáles serían las posibles soluciones, que incluso algunas vienen de bocas que son disidentes pero que están en el gobierno, muchas voces también vienen de la oposición o del antimadurismo. Quiero agradecer a Daniel Bernaghi, doctor en Ciencias Políticas, analista internacional. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Un verdadero placer, siempre a su orden. Saludos a su audiencia. Muy buena tarde.